inicié a grabar para que los que no están, que luego entonces puedan ponerse al día. Entonces, me gustaría que alguien hiciera un recuento de lo que hicimos la semana pasada, hicimos una dinámica, fue un poco más interactiva la clase con la participación de ustedes. Entonces, me gustaría que alguien hiciera un pequeño recuento de eso, una retroalimentación. Pueden abrir el micrófono, no están bloqueados, solamente lo abren y pueden hablar. Vamos a ver quién se anima. Miren, mientras más rápido las hago, más rápido nos vamos. Mientras más pronto podamos cubrir el material, yo lo suelto unos minutitos antes para que puedan reposar, tomar un break, ir al baño, tomar agua y prepararse para la segunda clase. Entonces, vamos como a activarnos hoy, vamos a hacerlo más interactivo, más rapidito. ¿Quién se anima a hacer una retroalimentación de la semana pasada? Profesora, yo no tuve en la otra clase, pero si la clase que usted dejó está en clase, lo que pasa es que a mí no me notifica cuando suben una clase. Si yo la hago hoy mismo, más o menos, yo se la puedo mandar de una vez, ¿verdad? Yo no sé, mi hijo, porque me dices que no estuviste en la otra clase, porque aunque no hayan estado conmigo a la hora que yo me conecto, yo siempre la grabo y se la subo para que la vean. Entonces, no me gusta cuando digan, yo no estuve en la otra clase, bueno, pero pueden haberla visto en cualquier otro momento, hasta tirado en su cama, ustedes pueden escuchar la grabación y ponerse al día con el tema que se trató. Pero sí, la puedes hacer y subirle la tarea, todavía está ahí aunque ya pasó de fecha. Entonces, volviendo al tema inicial, ¿alguien que nos retroalimente con la semana pasada? ¿O es que no se acuerdan ninguno de lo que hicimos? Ay, Dios mío. ¿Dónde se está yendo el conocimiento de ustedes? Lo estamos echando en un saco roto, que echamos el conocimiento y se está saliendo por el otro lado, no está quedando nada aquí. Nadie puede decir qué hicimos la semana pasada. O tengo que volver a esa clase. Viola todo, yo estoy muy feliz de ir a mi clase otra vez porque a mí me encantó. Yo vuelvo y la repito entera. Todo lo que hice la semana pasada, vuelvo y lo repito. Alexander, tú estuviste aquí. Erickson también. Carmen, me parece que estuvo. Dariani también estuvo y Yesneira también, pero acaba de entrar. Vamos a darle un chance. Bueno, si nadie se acuerda, vamos a hacer una repetición entonces de la clase pasada, porque ya que nadie se acuerda. No fue que nadie aprendió nada, nadie entendió nada, nadie hizo la tarea. Estamos en blanco. Vamos a darle entonces, vamos a hacer otra vez la clase. Fue algo que yo entendí. Que Perdón. fue una tarea que usted puso que era que uno se estaba conociendo entre nosotros mismos. Puso una tarea que en el comentario uno poniera quién es, de dónde vengo y dónde voy. También hicimos una dinámica que usted puso a copiar, o sea, usted puso una imagen y con preguntas y uno fue anotando en el cuaderno las cosas que uno iba saliendo de nosotros y así. Eso es lo que yo me acuerdo. Gracias. Y entonces, ¿por qué me ponen a preguntar tanto si ustedes saben? ¿Alguien más? Una última persona, antes de yo hacer mi recuento. Una última persona que pueda decirnos Sí, qué profesora, hicimos. yo. Hablamos Ok. también sobre la actividad, perdón, la identidad cultural de nosotros. También hablamos de eso y hablamos sobre otras cosas. Otras cosas. Ok. Gracias, Cristal. Entonces, voy a compartir pantalla. La semana pasada entramos a esta asignatura que es nueva, la cual se llama Identidad, Cultura y Emprendimiento. Trabajamos la primera parte, que es la parte de la identidad, la cual vamos a cubrir también el día de hoy porque el tema es un poquito más extenso. Hicimos una dinámica en la cual yo le voy a hacer unas preguntas de un video y ustedes iban contestando inmediatamente, anotando las respuestas en un cuaderno y luego de ahí tenían que llenar unas preguntas que yo les dejé, unas preguntas basadas en la personalidad de ustedes. Entonces, en conclusión, estuvimos trabajando lo que es la identidad personal. ¿Quién es? O sea, ¿quiénes son cada uno de ustedes? ¿Cómo ustedes se ven a ustedes mismos? ¿Cómo ustedes se reconocen? Eso fue lo que estuvimos haciendo la semana pasada. Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos.
habiendo hecho esta pequeña retroalimentación, vamos a vamos a continuar desde aquí, leyendo esto que dice que es la identidad, para tener un concepto ya más definido. Identidad es la respuesta a las preguntas: ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Que en eso consistía la tarea de ustedes. Pero el concepto de identidad apunta también a qué quiero ser, porque decíamos que la identidad no es algo que viene ya dado, sino que es algo que lo vamos construyendo día a día. Entonces, apunta también a qué quiero ser y qué yo estoy haciendo hoy para lograr eso que yo quiero ser mañana, cómo yo estoy construyendo mi identidad con lo que hago día a día. Entonces, básicamente ese es el resumen de lo que hicimos la semana pasada. Hoy la clase va a ser también un poquito interactiva y les voy a decir en qué consiste la tarea del final para que puedan ir tomando nota también, porque las notas que ustedes van a tomar son las que ustedes van a subir luego al Classroom como tarea. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Miren, hoy vamos a trabajar este tema, que son los tipos de identidad. Hay diferentes tipos de identidad, de la identidad personal, de la identidad social. Entonces, los tipos de identidad son las clasificaciones en las que se ubican los grupos sociales. Vivimos en sociedad, o sea, yo no vivo sola en un monte, no me relaciono con nadie, no hablo con nadie, vivo como Tarzán con los animales, no. Yo vivo con personas, yo me relaciono con personas en la escuela, cuando voy al colmado, cuando voy a un cumpleaños, cuando voy a la iglesia, o sea, yo me relaciono con personas. Entonces, esas personas se dividen, se agrupan en grupos sociales, valga la redundancia. Entonces, hay diferentes grupos sociales, están los grupos, si es en cuanto a música, están los grupos de los heavy metal, están los grupos de música cristiana, están los grupos de música folclórica. Vamos a ver, a eso es que me refiero, o sea, en diferentes ámbitos, hay diferentes grupos, vamos a ver con cuál grupo social de esos yo me identifico. Entonces, de ahí vienen los tipos de identidad. Vamos a ver, por eso le puse esta imagen así, que tiene una persona con diferente un icono, ustedes lo saben, todos usamos WhatsApp, que tiene estos iconos, y vamos a ver con cuál de estos grupos yo me identifico. Entonces la tarea va a consistir en que a medida que vayamos viendo cada uno de estos grupos, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo del primero, identidad etaria. Vamos a leer esta descripción y ustedes es bueno que vayan anotando porque a lo mejor al final de la clase no se van a acordar de los 10 grupos. Entonces, que ustedes vayan anotando cuando definamos lo que es la identidad etaria, que usted ponga con qué grupo de identidad etaria usted se identifica. Al final esa va a ser la tarea. Yo le voy a poner en el Classroom que coloque simplemente la respuesta. ¿Con cuáles grupos te identifica? De identidad etaria y tú lo pones. De identidad tal y tú lo pones. Ustedes van a poner la respuesta. Esa va a ser la tarea. Entonces, sabiendo esto, para que ya puedan ir viendo la clase, también tomando sus notas para luego hacer la tarea y que se le haga sencillo, vamos a ver los diferentes tipos de identidad. Entonces, basado en la identidad social, en los grupos sociales, tenemos lo que es la identidad etaria. Etaria viene de edad. Yo lo voy a leer esto y ustedes me van a ayudar con la lectura de los demás para para irlos desglosando. Entonces, la identidad etaria se refiere a la forma de actuar de las personas y sirve para identificar a los grupos de humanos que se encuentran en un mismo rango de edades. Nosotros, de acuerdo a la edad que tenemos, nos comportamos de una determinada manera. Por ejemplo, los niños de entre 3 a 6 años se comportan de manera similar, de forma similar entre ellos. Por ejemplo, como se acaba de mencionar aquí, de 3 a 6 empiezan, qué sé yo, a hablar, juegan con esto, ven tal muñequito, pero ya los niños de 8, de 7 a 11 años hacen otra cosa. Los niños de 12 a 15 ya están pensando en otras cosas, o sea que por edad nosotros nos comportamos de manera diferente. Yo no me comporto como un niño de 3 años, ¿no? Porque ya a medida que uno va creciendo, va madurando, uno va cambiando y va tomando en cuenta otras cosas. Entonces, de esta primera parte, ustedes se encuentran en el rango de edad de la adolescencia. Vamos a tomar que este rango, vamos a decir que va para la clase, para los fines de la clase, que va desde tercero de secundaria hasta cuarto
de secundaria, ¿verdad? Hasta sexto, perdón, de secundaria. Entonces, ¿cuáles son las edades? Entre 14 y 18, porque cuando ustedes estaban en tercero, la edad andaba entre los 13, los 14, entonces vamos a considerar que ustedes están en un grupo de edad de la adolescencia, de los 14 a los 17, vamos a decir. Ya los 18 cumplen la mayoría de edad y es otra cosa. Entonces, de los 14 a los 17, ¿cómo se comportan? Ustedes van a analizar, van a pensar qué hacen los muchachos de su edad. Entonces, ¿cómo ustedes identifican a este grupo de edades, por grupo de edades? ¿Qué cosas ustedes hacen que hacen los adolescentes? Esa es la primera. Entonces, vamos a ver ahí la identidad de ustedes de acuerdo a su grupo social, pero por la edad. ¿Qué hago de acuerdo a mi edad? ¿Qué comportamiento tengo de acuerdo a mi edad? ¿Qué música oigo? ¿Qué cosas hago? Etcétera, etcétera. Entonces, vamos con la segunda. Identidad relacional. Vamos a ver a quién tengo en fila que me ayude con esto. Tengo aquí a Carly en primer plano. Carlos, ¿fue que usted dijo, profesora? Carolyn adelante. A Carlos le vamos a dejar la segunda, pero vámonos con Carolyn primero. Identidad relacional. Este tipo de identidad no es más que... ¿Usted me está escuchando, profesora? Claro que sí. Este tipo de identidad no es más que la imagen que se crean las personas de sí mismas. Se establece a partir de la relación que tienen con sus seres queridos y con quienes los rodean. Esto quiere decir que mientras mejor sea dicha la relación, mayor será la confianza que se tenga. Gracias, Carolyn. Entonces, la identidad relacional, así como ustedes están viendo esa imagen, ese dibujo, vamos a decir que es más como la identidad personal, así como yo como yo me veo a mí mismo. Y esta también depende mucho de cómo yo me llevo con los demás, porque si yo me llevo matando con todo el mundo, o si yo no me llevo bien con el resto de las personas que están a mi alrededor, eso a veces crea una persona insegura, una persona que dice, ay, pero si yo hago esto, a lo mejor a fulano no le cae bien, o fulano se va a sentir mal conmigo. Entonces, al final, eso te da el resultado de ser una persona insegura, pero si por el contrario tú te llevas bien con los demás, hay armonía, eso te da confianza, eso te hace ser una persona que tiene seguridad de sí misma. Entonces, aquí en este grupo de la identidad relacional, vamos a ver, ustedes lo hicieron en la tarea anterior, pero igual van a tomar algunos rasgos, por lo menos cinco características de cómo ustedes se ven a ustedes mismos. Como digo, ya sé que lo hicieron en la tarea anterior, pero para hacer el bosquejo de la tarea completa. Entonces, ¿cómo ustedes se ven a sí mismos? Esa es la primera. Entonces, ya tenemos dos. Tenemos la identidad etaria por edad y la identidad relacional. Vámonos con la tercera, que es la identidad cultural. Entonces, Carlos, ahora sí, Carlos, voy contigo. Carlos César Ruiz. ¿Me escucha, profesora? Perfectamente. Identidad cultural. Es el sello que caracteriza a un país, estado o pueblo, sus costumbres, arte y tradiciones, así como las similitudes en la forma de comportarse por el tipo de educación que recibe su gente. También se incluye en estos idiomas y la raza de las personas del lugar, profesora. Ok, entonces, la identidad cultural, esto lo vamos a ver en la clase de arriba, más detallado. Ahora vamos a tomar simplemente el concepto. Entonces, la identidad cultural, como ya ustedes han visto un poquito de lo que es la cultura y todo eso, cada pueblo tiene una cultura que lo identifica. Entonces, nosotros como pueblo tenemos unos rasgos, tenemos unos comportamientos, tenemos ciertos elementos que nos identifican como grupo social. Por ejemplo, un grupo de dominicanos se le identifica, quizás por poner un ejemplo,
porque si tú le pones ahí una olla de, ¿cómo se llama? De tallarines, que es una comida asiática, o tú le pones un sushi, o tú le pones un mangú, probablemente el grupo de dominicanos se van a ir a coger su mangú, ¿verdad? O sea, tenemos cosas que nos identifican. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer en esta? Ustedes van a buscar 3 o 4, no tiene que ser muy extenso, como dominicanos, ¿qué nos identifica? Ahora lo vamos a hacer de manera general. En el tema per se de la identidad cultural, lo vamos a hacer de manera individual. Ahora, como dominicanos, 4 o 5 cosas que nos identifiquen. O sea, ¿qué te identifica a ti como dominicano? Algo que de que te ven a ti y dicen, oye, pero tú eres dominicano. Entonces, 5 cosas, 3, 4, 5, máximo 5, de 3 a 5 elementos, aspectos culturales que como dominicanos nos identifiquen. Esa es la otra. Entonces, vamos entendiendo por ahí. Sí, vamos entendiendo, ¿verdad? O sea, que nosotros nos identificamos con los diferentes grupos sociales. Ya tenemos el grupo de edad, grupo etario, tenemos el grupo relacional, también tenemos el grupo cultural. O sea que nuestra identidad se compone de muchas cosas, de muchos aspectos. Vamos con la siguiente. Esta, vamos a leerla porque es parte de la clase, pero no la vamos a tocar mucho. Rosmariel, me gustaría escucharte a ti. Samuel, ven. Esta identidad se interpreta como que cada ser, comunidad o grupo que tiene una preferencia por un partido político o una lucha social relacionada con el poder. Gracias, Rosmariel. Entonces, este no lo vamos a abundar mucho, esto ustedes no lo van a hacer porque todavía ustedes no tienen edad de identificarse de manera política con ningún grupo. Pero, por ejemplo, tenemos aquí los partidos principales, el PRM, por mencionarlo, el PRM, el PLD y el Partido Reformista, el rojo, el morado y el blanco. Entonces, hay un grupo de personas que se identifican con el PRM, con lo blanco. Cuando el PLD hace una caravana, el grupo de personas que se identifican con el partido PLDista sale a apoyar la caravana y así sucesivamente. Entonces, la identidad política es esto lo que dice acá abajo, que se interpreta como cada ser, o sea, la preferencia que tiene cada quien en el aspecto político. Eso también es parte de la identidad de personas como yo, que no tienen ningún interés político, o sea, yo no me identifico con ningún partido, pero al fin y al cabo también tengo una identidad política, no me identifico con ningún político, no tengo preferencias. Entonces eso también me pone en un grupo el cual no tiene ninguna preferencia política, o sea que al fin y al cabo también pertenezco a un grupo, aunque no tenga ninguna preferencia política. Esa ustedes no la van a hacer. Solamente tenemos 3 hasta ahora. Entonces vamos con la identidad religiosa. ¿Quién la quiere leer libremente? Alguien que abra su micrófono. Ay, pero ustedes como hay que empujarlo mucho, que es como obligarlo a que hagan las cosas. Yo, profesora, yo. Yo, Ay, ay. Carolyn, ya tú leíste. No, profesora. Yo, profesora. Cuando ustedes dicen yo, ¿ustedes Yo saben abrí primero. quién es? ¿Ustedes saben cuando Profesora, yo leí. Dale. Yesneira, profesora. Ok, Yesneira. La siguiente la hace Albert. Dale, Yesneira. Identidad religiosa. La identidad religiosa es pertenecer a una religión o culto existente. Quienes realmente se sienten identificados con una religión actúan según su doctrina, mandamientos y además profesa a los otros la palabra de la misma. Exacto. Entonces, esta no hay que desglosarla mucho porque todas la entendemos. Tenemos, yo diría que cientos de religiones, aquí no tantas. En este país hay 2 o 3 principales, la religión católica y los protestantes, que tienen muchos grupos, están los evangélicos, bueno, no sé mucho realmente de la religión protestante, pero de los protestantes se dividen en muchísimos grupos, están los adventistas, los que se llaman evangélicos, etcétera. No sé mucho de la clasificación, pero aquí están entonces los que tienen una identidad religiosa porque pertenecen a uno de estos grupos. Esta ustedes sí la van a hacer. Si alguien no tiene ninguna preferencia religiosa o no se identifica con ninguna secta religiosa, lo pone. No me identifico con ninguna secta.
pero de los otros grupos, usted pone con cuál usted se identifica. Bueno, yo me identifico con la religión católica, yo me identifico con los testigos de Jehová, yo me identifico, o sea, porque eso es parte de su identidad. También eso es parte de ustedes, la parte de la religiosidad. Y tenemos la identidad vocacional. Creo que nos queda esta y otra más. Albert. La identidad vocacional se entiende como el proceso que incluye o supone ciertas conductas sucesivas relacionadas al rol y cumplimiento de actividades, según la elección y grado de satisfacción del individuo que la ejecuta. Marcan la orientación hacia una profesión u oficio determinado. Se conoce también como identidad profesional. Eso. Se conoce también como identidad profesional, que ustedes la van definiendo desde ahora. Ustedes pueden aquí ver en la parte de abajo, el primero yo realmente no sé lo que es, pero el segundo tenemos que es alguien de la salud, tenemos un empresario, tenemos alguien, un chef también por acá, tenemos un ingeniero, o sea, tenemos un médico, o sea, sería el grupo profesional, pero no necesariamente tiene que ser una de estas profesiones que están aquí abajo. Ustedes van a pensar hacia, o sea, ¿cuál es su vocación? ¿Hacia dónde ustedes se inclinan? Muchos de ustedes dirán, bueno, mi vocación ahora mismo es ser artista. Yo quiero ser, por eso también la pregunta de la clase pasada, ¿qué quiero ser? ¿Hacia dónde voy? Porque eso les ayuda a empezar a definir su vocación. Alguien dirá, bueno, a mí como que me gusta enseñar, yo quiero ser maestra o no. A mí me llama la atención hacer peinado, yo quiero ser como peluquera. Entonces, desde ahora ustedes tienen que ir analizando hacia qué ustedes se inclinan, cuál es su identidad vocacional, con qué grupo de profesionales ustedes se identifican. Entonces, esta parte también la van a analizar y donde dice identidad vocacional, dos punticos, van a poner la respuesta. ¿Con qué grupo vocacional ustedes se identifican? ¿Hacia qué ustedes se inclinan? Alguien dirá, bueno, yo me siento, porque cuando se habla de vocación, la gente cree que es solamente, la vocación es religiosa, ser sacerdote o ser monja. No, esas no son las vocaciones. La vocación, sería bueno que ustedes buscaran eso también, así lo voy a incluir en la tarea, que vean primero qué es la vocación. Dame un segundo. Que vean primero qué es la vocación, vean el concepto de vocación y entonces ya sabiendo lo que es una vocación, entonces ustedes puedan poner la respuesta de hacia cuál grupo ustedes se inclinan, para que no piensen que en vocación solamente es ser monja o ser padre, no. Entonces van a buscar eso. Déjame ver. Bueno, sí, esta era en cuanto a los grupos que estamos analizando, eso eran todos los grupos. Entonces vamos a ver esta ya prácticamente esta última parte. Como ustedes han ido leyendo, en la primera clase vimos lo que era la identidad personal. ¿Quién soy yo de manera individual? ¿Qué me gusta? ¿Qué me identifica? ¿Cuáles características? ¿Cuáles dotes? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Entonces ustedes lo vieron en la identidad personal. Ahora lo estamos viendo desde el punto de vista social. Ahora vamos a ver socialmente con cuáles grupos ustedes se identifican. Entonces, Carlos leyó ya. Erickson, ponme asunto, Erickson, y lee esa parte de ahí abajo, por favor. Profe, estoy viendo la pantalla frisada, no tengo el internet malo. Ok. Profesora, yo quiero leer. Bueno, quien dijo yo, que no sé quién es, pero está bien. Profesora, déjeme a mí. Ok, en la siguiente, Ángel. ¿Quién dijo yo primero? Profesora, Se tiene el escucha. micrófono apagado. Pero yo le di la palabra a alguien para que leyera la primera que dijo yo, y después entonces va Ángel. Perla. Perla, que ustedes dicen yo, tienen que decir profesora Perla, porque ustedes tienen que saber que yo no es como en el curso, que ustedes dicen yo le estoy mirando la cara, yo sé quién dijo yo. Profesora, no se escucha. Perla, que lea, por favor. Ya. ¿Usted me escucha? Sí. Si bien la identidad social se halla contenida en la identidad personal, no se trata de conceptos que sean iguales. La diferencia entre ellos se encuentra en la identidad
social vincula al individuo como la colectividad de la cual forma parte, mientras que la identidad personal lo singulariza como un individuo único. Gracias, Perla. Entonces, es lo que les acabo de decir. La identidad personal te identifica, valga la redundancia, como una persona única. Ustedes saben que nosotros tenemos una huella aquí en nuestro dedo, que cuando nosotros vamos a viajar o cuando sacamos la cédula o algún documento, nosotros ponemos nuestro dedo. Esa huella es única, tenemos un ADN que es único. O sea, tenemos unas características que nos hacen únicos, no nos parecemos a nadie. O sea, bueno, nos podemos parecer a alguien, pero somos únicos. Entonces, esa es nuestra identidad personal. Ahora, también tenemos una identidad social que, como les decía ahorita, somos seres sociales, somos entes sociales que nos vincula con la colectividad, o sea que me identifico con un grupo. Entonces, sabiendo que tenemos la identidad personal que nos hace únicos y la identidad social que nos identifica con los grupos sociales, vamos a ver lo siguiente. Y bueno, ya Profesora, dice diga. Dariandi que ella no puede escuchar y tampoco ver. Dariani, entonces va a tener que revisar su audio porque si ustedes el resto me puede escuchar y me puede ver, probablemente el problema sea de ella. Ella ya salió, profesora, ya salió porque no podía escuchar ni ver. Ok, bueno, pues tendrá que ver la grabación. Por eso lo grabo, por si alguien tiene alguna dificultad que lo pueda ver y no se la pierda la clase. Entonces, bueno, Rosmarie, el que tú tienes tu micrófono ahí abierto, lee esta parte, por favor, miren. En la identidad personal que le estuvimos viendo en la primera parte se construye de 4 aspectos. Entonces vamos a ver estos 4 aspectos para explicarle la tarea que ya vamos a terminar para que tengan tiempo de un break antes de la segunda clase. Rosmariel, por favor, lee el primer párrafo. La experiencia suele ser de los principales factores en la construcción de la identidad personal, ya que todos los eventos que se den a lo largo de la vida serán determinados para definir la ideología o la conducta. La experiencia es un factor completamente individual. Cada persona transcurre en caminos diferentes, aunque se entrecrucen o tengan influencia uno sobre el otro. Ok, vamos al aire. Entonces, la experiencia es algo que forma parte de tu identidad personal. ¿Por qué? Porque como dice, hay un dicho por ahí que dice que nadie aprende en cabeza ajena. Entonces, lo que nosotros vamos aprendiendo, lo que nosotros vamos construyendo, el camino que vamos recorriendo nos va aportando conocimientos que nos ayuda a actuar de una determinada forma en el futuro. Por ejemplo, si yo tengo 2 caminos, tengo camino 1 y camino 2, pero un día yo me fui por el camino 1 y en el camino 1 me pasó de todo, me tropecé con una piedra, me caí en el lodo, me mordió un ratón. Para la próxima, ya la experiencia me dice que cuando yo me vuelva a ver en ese camino otra vez, en vez de yo irme por el camino 1, yo me voy a ir por el camino 2. ¿Quién te lo dijo? Nadie. La experiencia te lo enseñó. Entonces, la experiencia es uno de los elementos que forman parte de tu identidad. Lo que tú vas aprendiendo en la vida te ayuda a construir quién eres tú y qué decisiones tú vas a tomar. O sea, te inclina a tomar ciertas decisiones. Entonces, otra cosa que es parte de la identidad personal son las tradiciones y las costumbres, porque cada país, cada pueblo tiene un grupo de tradiciones, un grupo de costumbres que identifican a ese país. Nosotros todos nacemos en una tierra, o sea, todos nacemos en un país, en un pueblo, o crecemos en un determinado lugar y vamos absorbiendo las tradiciones y las costumbres de ese lugar. Entonces, también parte de la identidad personal son las tradiciones y costumbres del ambiente que nos rodea. Nosotros hacemos muchas cosas porque la vemos que otro la hace. Nosotros comemos todo arroz con habichuela y carne en la bandera, pero ¿por qué? Porque ya en nuestras casas se cocina eso 3, 4, 5 veces a la semana. Entonces, por el ambiente, si quizá ustedes hubiesen nacido en México, que comen tacos, quesadillas, ustedes todos los días comieran tacos y quesadillas, pero el ambiente nos hace comportarnos de una manera diferente. O sea, las tradiciones y las costumbres también forman parte de nuestra identidad. Entonces, voy a terminar rapidito con esta última parte. Los grupos de pertenencia, que es todos los grupos que acabamos de mencionar, o sea, los grupos religiosos, el grupo de edad, el grupo político, con los grupos que yo me identifico,
Y por último, la orientación política, que aunque la mencionamos, no la vamos a trabajar ahora porque todavía no les corresponde a ustedes. Entonces, esos son los 4 elementos que conforman la identidad personal. Entonces, vamos a ver la tarea, por último. ¿En qué consiste la tarea? Primero, primer punto, van a analizar la identidad social basados en la clase de hoy. O sea, ustedes, esta presentación que acabamos de utilizar está en el Classroom. Si no recuerdan cuáles fueron todos los grupos que yo mencioné, si no tomaron nota, entonces van a la presentación y la releen. Entonces ustedes van a poner de todos esos grupos sociales, como les dije al principio, con cuál ustedes se identifican. La identidad religiosa, con cuál usted se identifica. La identidad etaria, lo que les expliqué, y así sucesivamente. Son como 5. Identidad vocacional, hacia dónde ustedes se inclinan. Son como 5. Y el segundo punto de la tarea es, van a preguntar a 3 personas cercanas cómo lo ven a ustedes, porque muchas veces nosotros nos encerramos en nosotros mismos y creemos que nosotros proyectamos algo, pero realmente la gente nos ve totalmente diferente y a veces lo que nos dicen los demás nos ayuda a corregirnos, saber qué el otro ve en mí. Si ¿cómo tú, fulana, mami? ¿Cómo tú me identificas? Bueno, mi hija, tú eres muy egoísta, o tú eres una persona así, o tú eres una persona que contribuye mucho. O sea, ustedes van a preguntar a las 3 personas que realmente los conozcan cómo los ven a ustedes. Y a partir de ahí ustedes sabrán en qué tienen que trabajar, qué deben mejorar, qué están haciendo bien y ustedes van a saber cómo los demás los perciben. Si ustedes son personas que los demás les gusta tenerlos cerca porque ustedes ayudan o porque ustedes son positivos, o si ustedes son personas que la gente repele, ay, no, 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 a fulano yo no lo quiero cerca porque fulano siempre está aburrido, siempre está con una cara, siempre tiene un problema, para que ustedes sepan cómo los demás los ven a ustedes. Entonces, esa va a ser la tarea de esta semana, como siempre. Traten de hacerla cuando la dejo para que no se les junten porque les dejo una tarea por clase. Son 12, 13 clases, se le van a juntar 12 o 13 tareas. Tienen una semana para hacerlo, háganlo a tiempo. Entonces, chicos, los dejo, déjenme tomar la asistencia, no se me vayan. Déjenme dejar de compartir pantalla y tomar la asistencia. Y entonces nos vemos a las 2 y 5 en unos 20 minutos con danza folclórica. Así que ya tengo la asistencia tomada, nos vemos en 20 minutos. Tomen su break y estírense. Nos vemos ahorita.